Él. Bueno, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Es un placer para mí encontrarme con un colega y gran amigo de hace muchos años, Luisito Capozzo, a quien no solamente aprecio, sino admiro por todo lo que hizo, porque lo conocí muy jovencito y porque ha hecho muchas cosas en todo este tiempo que pasó. Yo le llevo unos cuantos años y bueno, hemos vivido muchas cosas en común en el Museo de Ciencias Naturales. Nunca trabajamos juntos, pero sí trabajamos en común con gente que trabajaba conmigo o con él, que teníamos gente pionera también en común dentro de nuestros, de alguna manera, mentores, si se puede llamar así, ¿no? Así que, bueno, te voy a presentar, Luis. Bueno, para los que no escucharon nunca estos conversatorios míos, soy Irene Guay, soy bióloga por la UBA, después hice mi carrera de posgrado en ecología en Estados Unidos, en la Oregon State University, donde ahora estoy dando un curso justamente en el semestre de invierno, y además después hice un posgrado internacional de evaluación de impacto ambiental en la Universidad Autónoma de México, que me habilita para poder hacer análisis de estos proyectos de cualquiera de los bancos interamericanos de desarrollo, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, cualquiera que me pida, o las entidades europeas. Es un posgrado internacional que sin revalidar nada te permite trabajar en proyectos en cualquier lugar del mundo. Así que eso para mí fue una cosa importante, y soy la única de la Argentina que tiene esa posibilidad. Otros lo hacen, pero no tienen la revalidación, digamos, que me dio ese posgrado presencial, porque se hacía en la época en que no había internet, ¿no? Cuando lo hice yo. Así que ahora lo voy a presentar a Luis, que en realidad es lo que más me importa, que es mi invitado. Bueno, voy a decir que Luis, como lo nombran en Proyecto País del CONICET, Lobo de Mar, Luis Capozzo, no solamente es doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, sino que también tiene un doctorado en biología en la Universidad de Barcelona. Como bien dice nuestro colega, creo que cuando te presentó en una de las charlas que diste en pandemia, Luis, que te presentó, ¿cómo se llamaba nuestro colega que te hizo la entrevista? Diego Golombek. Diego, decía, creo que sos el único ecólogo argentino que tiene 2 doctorados en 2 universidades tan prestigiosas, ¿no? Es así. Bueno, Bueno, en ese momento yo le contesté que yo hacía todo por 2, porque soy padre de mellizas. también, claro, me acuerdo, Decidí hacer 2 doctorados. fue muy buena esa charla, a mí me gustó mucho, que era una charla de divulgación. Bueno, y además sos director del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, que además hay que decir que es Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, porque a veces cuando la gente pregunta cómo, trabajás en el museo, que estás en un frasquito, a mí cuando en mis épocas de museo me hacían ese chiste malo, así que hay que aclarar que es un Instituto Nacional de Investigación muy importante y que es unidad ejecutora del CONICET. Y Luis, bueno, como te relataron acá, sos tan versátil que te desempeñas como científico, escritor, comunicador de la ciencia, formador de doctores especializados en biología marina, producís contenidos científicos para televisión, fuiste galán de telenovela, me consta, sos padre de mellizas, adolescentes, como vos bien dijiste recién, todo al mismo tiempo, y bueno, trabajás... Bueno, ya no, ahí el perfil ese que está en País Ciencia, en la página del CONICET, que fue un proyecto de desarrollo tecnológico social que llevamos adelante durante mucho tiempo, y yo fui uno de los integrantes de ese grupo. Recorrimos gran parte del país contando ciencia a los jóvenes. Ya está un poquito desactualizado porque mis mellizas de adolescentes ya no tienen nada, van a cumplir 20 Bueno, pero años. viste que ahora los adolescentes son hasta no sé qué edad, porque bueno, ya no es la adolescencia de nuestra época, viste, los pibes ahora. No, está bien. Bueno, vos sabés que a mí también ahora, a esta altura de la madurez, también hago locuras. Me gusta mucho el rock, el metal. Sí, bueno, yo también. Yo hoy estuve una hora pero peleándome. voy todavía, Irene, Hoy todavía a meses recitales. Estuve una hora peleándome con la plataforma de Etiquetet para sacar entradas para ver a la Trova Rosarina a 40 años del disco Tiempos Difíciles, que yo los vi en ese momento, que fue en el 82.
y lo sigo desde siempre, y vienen al Ópera de Buenos Aires. Yo acompañé la gira en el 2019 de todos ellos, conozco a muchos, a varios, porque bueno, trabajé bastante en Rosario cuando trabajé en los Peces del Río Paraná, así que los conozco de pibes, tienen más o menos mi edad. Así que hoy me estuve peleando, por eso digo, ellos, bueno, fueron del rock nacional dentro de los pioneros, ¿viste? Después de Lito Nevia o de Spinetta, fueron pioneros. Así que Sí, bueno. lo que pasa es que yo todavía hoy en estos días concurro a mega recitales, cosa que entre mis 30 y 40 la verdad que no lo hacía porque estaba totalmente metido en el trabajo de la ciencia, y todavía hoy puedo darme el lujo de hacer esas cosas que bueno, yo hubiera querido. me estoy dando Pero lo ese que lujo quería ahora que me jubilé. Bueno, por eso, lo que quería contarte era que está un poquito desactualizado eso, porque mis hijas van a cumplir 25 años en pocos meses, y porque en el CONICET ya soy investigador principal, o sea, Y ahí ya. decía, claro, está bien, bueno, Pero corregido bueno, para el entonces. público eso es irrelevante, digamos, ¿no? No, Lo que cuando yo yo te lo mandé me dijiste, ok, no me lo corregiste, por eso. bueno, no, bueno, pero me lo mandaste anoche a las 12:30 de la noche o a las 11, te contesté y yo estaba mal, y incluso cuando envié el tweet, el autocorrector puso mal tu apellido No de importa, casada no y no. importa, no importa. Pero nada, solamente para actualizar, que estamos No, más está muy grandes. bien, no, está muy bien, me alegro por tu promoción, te lo mereces mucho y bueno, me alegro muchísimo. Y Bueno, solamente contame. por si ven mis hijas el video, que seguramente en algún momento lo verán, el conversatorio, para que no sientan que las trato como adolescentes, ya somos No, 3 pero adultos a mis hijos les independientes, encanta que yo les y, diga y el que padre, y el padre ya es investigador principal del CONICET, así que genial. hay orgullo en ambos sentidos. Buenísimo. No, a mis hijos les gusta que les diga que todavía son adolescentes y son más grandes que las tuyas. Así que yo tengo Bueno, yo debo confesar, como te decía, que todavía ahora, a esta altura de la vida, me permito algunos comportamientos adolescentes. Bueno, yo también, mira, a pesar de mis 64, casi 65 que voy a cumplir. Bueno, no, te decía que yo me estoy dando algunos lujos que cuando era investigadora o cuando trabajaba en gestión no me podía dar, y no por falta de tiempo, porque un poco lo que te pasa a vos, y ahora, bueno, me puse a escribir una novela, me puse hacer cosas. Bueno, también me di mis lujos en su momento, ¿te acordás cuando hacía los guiones y trabajaba en Utilísima en la columna de ecología? Ah, sí, es cierto, es cierto. Hice telescuela técnica, y eso que fue bastante difícil en ese momento porque no era la época de ahora que el CONICET ve con buenos ojos la divulgación y la comunicación de la ciencia, al contrario, la pide, la No privilegia. solo ve con buenos ojos la comunicación de la ciencia, sino que el CONICET busca crear vasos comunicantes entre los integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la comunidad. Y esto lo puede hacer a través de empresas privadas que consultan para desarrollos científico-tecnológicos, o lo puede hacer también a través de distintos organismos de gobierno, que pueden ser a nivel nacional, provincial o municipal, que requieren de nuestros saberes en distintas áreas, porque una de las cosas que como científico, a ver, yo hace más de sí, 20 años que me dedico fuertemente a la comunicación de la ciencia, ¿no? Vos sabés que antes, en 2 décadas atrás, estaba mal visto. Todavía hoy hay gente que se resiste a desacralizar la ciencia para contarla y que llegue a todas las personas. Y, y está mal, veían mal esa comunicación entre las empresas privadas y el Estado. Pero yo creo que es necesario, porque el CONICET concentra, si bien hay muchos organismos descentralizados de ciencia y tecnología, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Tecnología Industrial, el SENASA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, hay un montón de científicos que desarrollan su trabajo en esos organismos, ¿no? Y está bien que sea así, porque la Argentina ahora está en el fondo de un pozo del cual va a ser muy difícil salir, y que el sistema científico y tecnológico argentino se ponga al servicio de la comunidad, yo creo que es muy importante. Por eso siempre yo fui un desaforado en las últimas 2 décadas de contar la ciencia en cualquier formato,
y me animé a todo esto que vos decías, ¿no? Bueno, te cuento que no digo que lo puedas hacer gracias a mí, pero te voy a contar lo que me pasó a mí, que de alguna manera muchos pibes jóvenes me dicen, cuando yo consulto y pregunto, por ejemplo, que están haciendo el curso de divulgación científica en el Instituto Leluar, ellos me dicen, Irene fue una pionera que les abrió el camino a todos ustedes, ¿no? Les cuentan ellos. Entonces te voy a contar por qué, cuál fue mi anécdota. Yo creo que fuiste de los primeros alumnos, ¿no? Claro, cuando yo fui, te cuento, cuando yo volví de Estados Unidos, estaba recién casada, no tenía chicos, todavía debe ser más o menos, sí, hace 40 años exactamente, porque fue en el 82, y mi hijo mayor nació en el 84, así que fue en ese momento. En ese año te conocí porque fue el año que ingresé a... Bueno, yo estaba ya en el museo, tenía una suplencia, después entré en planta, y mucho tiempo después entró a ser parte de unidad ejecutora del CONICET, porque en aquel momento te acordás que el museo dependía de cultura, en la época de Gallardo. Bueno, yo en el 82 era muy joven, te acordás que fui en triciclo a visitarte. Claro, bueno, vos sos mucho más chico que yo te llevo unos cuantos años, aunque seas más canoso que yo tengo canas, pero no tantas. Bueno, no, te cuento, resulta que yo volví a Estados Unidos y yo siempre quise hacer divulgación, porque yo dije, además, como ecóloga, dije, esto es algo que se necesita conocer. En ese momento la internet no era masiva, la gente no había redes sociales, la gente no tenía ni idea de todas estas cosas. Yo ahí perdóname, ¿no? Que haga un paréntesis, pero es interesante ponerlo sobre la mesa. A mí me gusta siempre provocar la discusión, pero para la reflexión. Y cuando a mí me preguntan, aparte de ser investigador de CONICET, por qué me dedico a contar la ciencia, yo digo que yo soy un comunicador de la ciencia, es no así. que hago divulgación científica. ¿Y sabes por qué? Hay una diferencia, sí. Es lo que yo entiendo y respeto, porque hay no, es que es así, contalo, pero coincidimos, en eso coincidimos. Por eso, cuando uno dice divulgar la ciencia es, de acuerdo a mi interpretación, vulgarizarla para que el vulgo la comprenda. Y la verdad que yo prefiero comunicar la ciencia porque entiendo que en la comunicación pública de la ciencia uno tiene que usar herramientas para que el lenguaje un poco críptico y oscuro que usamos en nuestras distintas disciplinas pueda llegar de una manera sencilla. Y ahí hay una línea muy delgada que muchas veces fue criticada por colegas muy ortodoxos, porque muchas veces para usar esas herramientas y que el concepto que uno quiere transmitir llegue al público, se pisa una línea muy finita, utilizando analogías o metáforas para que sea más comprensible, que aquellos que son demasiado ortodoxos y no salen de su lenguaje críptico, lo ven como una especie de infamia para la ciencia. Y la verdad bueno, que por eso te quería contar mi anécdota, para que no, pero espera, no me interrumpas porque así se entiende. Resulta que yo en aquel momento, me acuerdo que mi codirector, porque el director era el doctor Boneto, que como no estaba en Buenos Aires, él era en ese momento director del CECUAL, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, que es otra unidad ejecutora. Cuando yo fui becaria, estoy hablando, ¿no? Antes de entrar en la carrera de investigador. Y en ese momento me tuvieron, justamente el CONICET me dijo, bueno, tenés que tener un codirector de tu área. Entonces yo fui a hablar con Bachmann, con el doctor Bachmann, que en paz descanse, con Axel Bachmann, profesor de zoología de la facultad, una persona muy reconocida. Y Axel me acuerdo que me miró con una cara de perro, como bien alemanote como era, y me dice, eso es horrible lo que querés hacer. Me dijo, yo no te lo recomiendo. Le digo, mire, yo estoy haciendo el curso con el doctor Velocopitó, en ese momento era la Fundación Campomar, hoy el Instituto Leluar, ahora voy a contar cómo fue que entré ahí. Y digo, estoy haciendo el curso y la verdad es que me lo recomiendan, y me dijo, bueno, me dijo, it's up to you, me dijo, decidí vos lo que querés hacer, pero yo cuando vienen los periodistas los echo. Y yo ahí pensé, digo, justamente eso es muy grave, porque cuando un científico intenta explicar algo, que le pasaba a José María Gallardo cuando hablaba de los sapos, ¿te acordás de los anfibios, que era su especialidad? Era tan enciclopedista que ni siquiera en el diario de la prensa, que era de sus propios parientes, le publicaban las notas, porque esa es la diferencia justamente muy interesante que vos dices entre comunicar y divulgar, porque si vos no usás el lenguaje de la comunicación, que vos muy bien referías recién, no se puede, o sea, uno cae en el enciclopedismo y eso es lo que la gente ahuyenta. A la gente no le gusta eso, porque la gente ya fue a la escuela, la gente necesita algo divertido, entretenido, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Yo quería aprender estas herramientas de comunicación y este curso era buenísimo porque enseñaba a la gente de ciencia como nosotros herramientas de la carrera de comunicación.
Y a la gente de comunicación, área depende de la ciencia, por ejemplo, me acuerdo que había un muchacho Arias que le interesaba la física, estaba, qué sé yo, o sea, varios que les interesaban los temas de salud, y entonces a cada uno de los que venían del periodismo, de la carrera de comunicación, les enseñaban las cuestiones de ciencia que les interesaban. Y había periodistas de la agencia Time Life, que ahora no existe más, existe la revista Time, pero la Life ya no, que eran buenísimos, que venían especialmente a dictarnos ese curso. Bueno, y a esa gente había que pagarles el pasaje, y era muy caro el curso. Entonces yo fui, me acuerdo con mi cara rota, dura como tengo, y dije, yo quiero hacer este curso, estoy recién casada, vengo de Estados Unidos con una beca, soy becaria del CONICET, en ese momento el CONICET nos pagaba chaucha y palitos, no son, ahora no es que sea la gran maravilla, pero no son los sueldos que hay ahora. Entonces le dije, yo no puedo pagar el curso. Entonces me acuerdo el doctor Velocopito, que también falleció, me dijo, bueno, está bien, pero entonces vas a tener que pasar un examen muy riguroso. Cuando yo le dije que era exalumna del Nacional Buenos Aires, él me dijo, bueno, entonces no tenés errores de ortografía, cosa que es muy importante, porque ya eso no lo admito. Entonces me enchufó un grabador, eran las 10 de la mañana, me dijo, ¿tenés tiempo? Sí. Me enchufó un grabador y me dijo, tenés que ir a fulano, mengano, sutano, a entrevistar acá mismo del instituto, vas a hacer una nota sobre colesterol, a las 6 de la tarde me la entregás y tenés que hacer de cuenta que se tiene que publicar en La Nación. Y yo dije, colesterol, le digo, pero yo quiero ser ecóloga, le digo, a mí me interesa divulgar la ecología, no divulgar los temas. Ah, no, mijita, me dice, acá hay que divulgar los temas que se hacen en el instituto. Y estamos justamente con un proyecto muy interesante que estamos por sacar una noticia fundamental en papers en los temas de colesterol, así que vas a tener que hablar de ese tema. Bueno, qué sé yo me las ingenié, me dio el grabador, me dijo, acá tenés la biblioteca, anda a hablar con estas personas, qué sé yo, y terminé a las 4 de hacer las notas, con un intervalo que me hice para almorzar, y me puse a escribir con máquina de escribir, por supuesto, en esa época, y le entregué el escrito a las 6 menos 5. La leyó y me dijo, no le voy a cambiar ni una coma, así como está la voy a mandar a La Nación. Me dijo, tenés la beca. Yo casi me muero, ¿no? Un infarto, pero la verdad que salí con un dolor de cabeza, nunca me voy a olvidar, fui caminando las 2 cuadras hasta el museo. Bueno, entonces me acuerdo que le dije no me acuerdo si fue a Gallardo, le conté a Hugo Castelo también, que, que me habían dado la beca, estaba feliz, chocha. La cuestión es que terminé de hacer el curso y me ofrecen ser becaria lo que hacía el doctor Velocopito era conseguir becas para que la gente trabajara ahí para hacer tipo cables, tenían un convenio con Telam, para hacer cables que después se replicaban en todos los diarios del país. Se mandaban por cable, pensé que no había internet todavía, ¿no? Entonces todos los diarios los replicaban tal cual, lo único que tenían que poner era de dónde venía, que era de la agencia, con el convenio ese con Telam, ¿no? Creo que decía agencia cita Telam, no figuraba el nombre nuestro. Pero las notas que yo escribí, bueno, y ahí conseguí que me dejaran hablar de temas de ecología. Los temas de salud quedaron digamos, en manos de otros becarios. Entonces, cuando me consiguió esta beca, que era de la Fundación Banco Provincia, yo tuve que pedir licencia sin goce de sueldo en la beca de CONICET, en ese momento, que era beca de iniciación. Cuando termino la beca del Banco Provincia, vuelvo al CONICET y ya me dieron la beca de formación. En ese momento se llamaba becario de iniciación, de perfeccionamiento y de formación superior, viste que no había tipo 1, tipo 2 como es ahora, antes de entrar en carrera, ¿no? Bueno, entonces me acuerdo bueno, a partir de ahí el conocimiento que yo adquirí me sirvió para escribir libros para maestros, para chicos, o sea, y me dio más satisfacciones en mi vida profesional que después todos los papers que hice. Incluso papers que había hecho en el exterior, en Estados Unidos, mientras hice mi posgrado allá. O sea que lo que te quiero decir con esto, y con esto cierro y te dejo charlar tranquilo, es que de alguna manera abrí ese camino, porque ¿qué pasó? Yo, fíjate que tuve que figurar, no en los cables donde no estaban los nombres de los becarios, sino en las notas que sí hice con mi nombre y apellido, con un seudónimo que en realidad era mi apellido de casada. ¿Por qué yo figuro en los libros con los 2 apellidos? Todo el mundo me pregunta eso. ¿Por qué no figuro como en los papers con mi apellido de soltera, que es Weiss? Figuro como Weiss de Bargen. Por lo siguiente, cuando en ese momento me cuenta esto el doctor Bachman, en la comisión de biología, que era, pensá que estoy hablando del año 82, que todavía era la época de gobierno militar, me acuerdo que me atendió un tipo que se supone que es el que evaluaba en la comisión de biología nuestros informes, con unas botas prusianas, me acuerdo, te juro que parecía un tipo de uniformado nazi, nunca me voy a olvidar. Y encima yo sigo siendo, y era muy menudita, entonces el tipo me llevaba como 3 cabezas, y me miraba para abajo y me dice, cuando fuimos con Velocopitov a comentar que yo iba a cambiar mi plan de
de trabajo porque había pedido licencia al CONICET y iba a entrar en esa beca. Me dijo, ¿usted piensa después volver al CONICET? Sí. Me dijo, entonces no puede hacer eso. No puede. ¿Pero por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque a usted se le pagaba, o se le paga, porque yo todavía era becaria de iniciación cuando hice el curso, esto fue antes de obtener la otra beca, ¿no? Me dice, a usted se le paga por tener 45 horas de investigación por semana, no para hacer divulgación. Entonces cuando salimos de ahí, me acuerdo que todavía no estaba el edificio, por supuesto no estaba el Polo Científico Tecnológico, y en el edificio del CONICET de Congreso estaba solamente la parte administrativa. Esto era en la Secretaría, me acuerdo que este tipo funcionaba en la Secretaría que está en la calle Córdoba, ¿viste? En Córdoba, creo que era Córdoba el 800, que todavía sigue estando ese edificio. Bueno, salimos de ahí, nos fuimos caminando hasta el subte con Velo, hasta el subte de Corrientes, para bajarnos en Ángel Gallardo a ir al instituto. Me dice, mira, se me ocurre una idea. Nadie te puede prohibir a vos. Velo le decíamos al doctor Enrique Velo Copito, que era el director del programa del Instituto Leluar, ¿no? Me dice, nadie te puede prohibir a vos que sábado y domingo, que vos tenés tiempo, que todavía no tenés chicos y qué sé yo, que te dediques a escribir notas de divulgación. Que vos laburás los 45 horas semanales hasta que tengas la otra beca, no hay problema, pero sábado y domingo, ¿quién te puede prohibir? Me dijo, vas a tener un seudónimo. ¿Y cuál va a ser tu seudónimo? Yo te sugiero tu apellido de casada. En el CONICET nadie conoce tu apellido de casada. Entonces yo hice eso, que esa historia la conocen todos hoy en el instituto, en el lugar, y le cuentan a la gente que hace el curso, a todos, porque de alguna manera es hasta te diría un punto divertida y ya linda con lo ridículo, ¿no? Porque en el 83, cuando asume Alfonsín y cambia completamente la estructura del CONICET y ya tiene otro tipo de mirada y empieza a verse como se ve ahora, digamos, por supuesto ahora está muy mejorado, porque también mejoraron los salarios y todo. En ese momento yo pude blanquear que era la misma persona, porque si no, no era la misma persona. O sea, yo era Irene Badgen en las notas en los diarios. De hecho entrevisté a Hugo, entrevisté al doctor Boneto, entrevistaba a cada uno de los investigadores que me quería dar una nota, porque yo no, justamente porque no era periodista, incluso Bachmann me dejó grabarlo y que contara un poco su historia, digamos, como investigador de insectos, porque yo era bióloga, no porque era periodista, porque él no recibía periodistas, por lo que te conté antes. Entonces, de alguna manera fue toda una transición que yo viví, estoy hablando de hace 40 años atrás, que fue, por supuesto, a mí me parece maravilloso lo que hace el CONICET ahora, que lo vea con buenos ojos y lo promueva, y que haya programas como la Liga de la Ciencia, o como había antes el anterior que estaba los sábados, en Científicos Industria Argentina, y que que esté CONICET, con los documentales de CONICET, el canal que tiene también en internet. O sea, todo eso es algo totalmente de los últimos años. Los pibes jóvenes, ¿no? Bueno, y no te olvides del programa que tuvimos nosotros casi 4 años en el aire, que era sobre ecología, que se llamaba Recursos Naturales, en la televisión pública. Tal cual. Sí, después todos los de Canal Encuentro, los programas de Canal Encuentro. Yo, por ejemplo, de todas maneras, para todos tus alumnos y exalumnos y toda la gente que ve estos conversatorios, todas estas anécdotas tuyas enriquecen, porque hoy la velocidad de la comunicación, la presencia de fake news como herramienta de control de las voluntades, las estupideces que se leen en Twitter, en todos lados, ubican a las personas jóvenes que escuchan estos conversatorios tuyos en una época en donde todo era difícil. Era difícil animarse a ser científico, porque la ciencia en aquel momento solamente, esta es una opinión personal, estaba al alcance de personas que pudieran costearlo, porque hacer una carrera que requiere mucho sacrificio y muchas horas de laboratorio, como es la de ciencias biológicas, no era para cualquiera. Ahora hay una serie de herramientas que promueven esto. De hecho, el programa País Ciencia, que participé varios años y que hablábamos al comienzo, buscaba despertar voluntades sin importar la condición social. Por eso es fundamental que las universidades públicas se multipliquen, no solo en el conurbano, sino en todo el país, para que aquellas personas tengan acceso, para que las personas de clase media baja o de clase baja puedan acceder y pegar ese salto
bueno, yo puedo dar el ejemplo del doctor Roberto Salvareza y el mío propio, en una entrevista que le hice hace algunos años atrás. En el caso de los dos, voy a hablar del mío propio, mis abuelos eran obreros textiles con apenas primaria terminada, mis padres fueron empleados administrativos o después se dedicaron al comercio con secundaria terminada. En el caso de mi familia, en Sos el familia primer más profesional de la yo soy el familia. primer Es muy universitario, igual que importante eso. Roberto Salvareza. Y eso solamente es posible con un Estado presente, eso Totalmente. solamente es posible cuando se comprende que dedicar presupuesto a la ciencia, a la tecnología y a la educación es una inversión, no es un gasto. Esa es una diferencia, digamos, irreconciliable entre los que consideramos que la presencia del Estado en la educación, en la ciencia y la tecnología y en muchos otros ítems es fundamental para que un país como el nuestro, con un potencial gigantesco que no tiene nada que envidiarle a potencias como Canadá, por ejemplo, pueda dar ese salto cuántico que cada 10 años, como un reloj, la derecha impide y trata de volver a someternos, ¿no? Digo la derecha en términos generales, no para ponernos a hablar de política, pero vos Sí, sabés que a mí me no se puede comparar el CONICET, digamos, previo a mí a vos la era sabés que Macri y ahora de lo que fue en la era Macri. Yo misma pienso, bueno, yo pero digo, antes de la era Macri fue en la época de la Rúa y el delirio de sus funcionarios que querían cerrar el CONICET o sí, me arancelar acuerdo. las universidades públicas, y antes fue durante el menemismo y antes fue durante la dictadura, siempre están esos saltos. Entonces, con el potencial que tenemos es importante que el público en general pueda aprender a hacer propia los conceptos de la ciencia y la tecnología, porque vivimos en el siglo XXI, ya pasó el primer cuarto, parece mentira, y Increíble. es el siglo del conocimiento, y la ciencia está presente en esto que estamos haciendo. A ver, en el 82 vos y yo no podíamos charlar por Zoom, no había Totalmente. internet. Cuando Claro. queríamos escribir una publicación científica teníamos que mandar un cartoncito al autor por Sí, correo, esperar con la el reprint. plantilla, y esperar 10, 12 días que volviera. O sea, Absolutamente. Yo mandaba las muestras, me acuerdo con mi plan de trabajo, yo trabajaba, ¿te acordás? Con indicadores en aguas corrientes o con plecópteros, y me acuerdo que acá no había ningún especialista, por eso lo tenía Bachmann de coautor, porque era entomólogo. Y yo tenía que mandar los vials, o sea, los tubitos, explicar aparte en la aduana que eso no tenía ningún valor comercial para que me dejaran retirar. aclará para tu público que eran los helicópteros. Sí, un grupo de insectos que no cambió prácticamente nada en la historia evolutiva de la Tierra. Son los mal llamados fósiles vivientes, o sea, son relictos evolutivos que, a pesar de que se erigió en el Terciario la cordillera de los Andes, en Chile y en Argentina, los arroyos tienen más o menos, o sea, no hubo una evolución importante porque no hubo después de la orogenia terciaria no hubo gran cambio en los Andes. Y cuando llegan adultos, ¿qué bichos son? Claro, bueno, por eso a ver, cuando llegan adultos son adultos que vuelan, pero nunca, o sea, son muy malos voladores porque se circunscriben al arroyo donde tienen que volver a poner los huevos, porque pasan de 3 años, por ejemplo, que son 36 meses, 30 meses como ninfa, que sería, porque no tiene metamorfosis, viste, es el grupo anterior, en el agua, en el río, y recién, porque viven en aguas corrientes, y recién después, pocos meses nada más, están como adultos. Entonces me acuerdo que yo hice, por ejemplo, trabajos pioneros, estando en Estados Unidos, mira, me pasó algo muy curioso. Yo ya había entrado en la carrera del investigador, era investigador asistente, creo, en ese momento, y me llegó cuando estaba estudiando en Estados Unidos, fui después en un viaje a Estados Unidos, después de haber vuelto, con el que fue allá mi director de beca, y él era especialista en plecópteros. Entonces me dice, mira, me llegó de otra universidad, algo me dice que te va a interesar. Es de una expedición que hicieron a Malvinas, desde tu país, antes de la guerra de Malvinas, porque esto fue después del 82, cuando yo volví a un congreso y me encontré con él. Entonces me da ese tubito, y era una familia Gripopterígide, que es una familia endémica de América del Sur, de Australia, Nueva Zelanda, hay fósiles en la Antártida, o sea, es de la época de Gondwana, ¿no? Entonces yo veo y me resulta que me pongo a investigar, contacto a un neozelandés que es especialista en plecópteros de este grupo de Gondwana, y me dice, mira, no hay ningún registro
en las islas, va a ser el primer registro, no solo de la familia, el primer registro de todos los plecópteros, entonces lo vamos a publicar. Y mirá lo que me pasó, como yo soy cabeza dura y como cuando quiero algo. Este tipo, Ian McClellan se llama, un divino, pero claro, como buen representante del ex Commonwealth y neozelandés, cuando manda el paper en inglés a Aquatic Insects, que es una revista de gran impacto, digamos, internacional, yo veo, cuando me mandan la prueba de imprenta, veo que dice en inglés, ¿no? Por supuesto, el primer registro de Plecoptera y de Gripopterigia y de papapá para Falkland Islands. Me puse loca, le dije, escúchame, yo no voy a firmar algo donde figure Falkland Island, porque para mí son las Islas Malvinas. Armé un despelote, bueno, al final conseguí que pusieran Falkland / Malvinas Island, ¿no? No pude lograr que sacaran Falkland, porque la gente que revisaba, o sea, el comité editorial eran todos gringos, y bueno, en ese momento, viste, Estados Unidos era aliado de Gran Bretaña en la guerra, ¿no? Después, así que todavía no teníamos, no habíamos restituido embajada acá del gobierno británico, imagínate, fue esa época. Se habían cortado las relaciones diplomáticas a partir de la guerra del 82. Bueno, pero de nuevo, comunicar la ciencia es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de bichos que para aquel que no es científico, los plecópteros que estudiabas vos al inicio de tu carrera tienen un cambio en su desarrollo que para el público en general puede ser comparable con el cambio que sufren las mariposas, que primero son gusanos, luego se hacen la pupa, que es la claro, lo que pasa es que son insectos más primitivos, son los primariamente acuáticos que no tienen metamorfosis, como tiene la mariposa. Por eso no, dije, está bien, pero cambian su estructura, desarrollan las totalmente. alas. No se parecen en nada al adulto, totalmente. De ser subacuáticos pasan a volar. Entonces, incluso tienen lo que se llama traqueobranquias, que es como un guante, porque las tráqueas del adulto, como respira el adulto, en este caso salen para afuera para formarse como branquias para poder respirar dentro del agua. No, es increíble, son grupos fabulosos. Por eso son fantásticos, por eso te digo, hablaba de esas líneas difícil, que hay muchos, todavía quedan de aquellos dinosaurios, que les molesta, y es usar algún ejemplo que el público pueda comprender. Si vos hablas de plecópteros, hablas de traqueobranquias y qué sé yo, uno dice, ¿qué está hablando? No, como ya lo conté en otra, los que me siguen en el canal de YouTube. Está bien, pero a lo mejor el público se renueva. El público se renueva, como dice una vieja conductora de la tele. Claro, entonces, la idea de compararlos no es porque sean iguales, evidentemente los plecópteros son mucho más antiguos y son estos fósiles vivientes, pero sufren un proceso de cambio que requiere una serie de transformaciones que hace que un bicho que vive abajo del agua y se alimenta de presas debajo del agua, termine volando cuando es adulto, como las mariposas. Son distintos. Absolutamente. Pero en el concepto del cuento, para que las personas comprendan la relevancia, porque además, vos no lo dijiste, me atrevo a decirlo yo, ese grupo son organismos que sirven como indicadores biológicos del estado de salud de esos cuerpos de agua. Bueno, entonces, por eso, justamente por eso, yo en los temas de ecología era para prevenir la contaminación. Yo con el tiempo fui dejando un poco, digamos, esos grupos y me dediqué más a la ecología acuática en general. Por eso me interesaba charlar con vos, porque como ahora vamos a virar un poco el tono de la conversación para el tema, mejor dicho, de la conversación, porque como está ahora, estamos con todo este tema de la exploración sísmica offshore ultraprofunda que se aprobó el 30 de diciembre, quería charlar un poco con vos de ese tema, porque, bueno, me lo han pedido y por eso estoy segura que la gente que quiere escucharnos también va a querer, si no hablamos de eso, va a decir que no cubrimos las expectativas. Sí, va a decir, estos dos hacen terapia y rememoran sus años. No, es que además habla tanto vos en tus vivos como yo en mis vivos, hablamos de ese tema. Vos con tus entrevistados y yo con los míos esta semana. Y es más, hoy justamente me llegó un cuestionario para contestar para una nota que va a salir el viernes, no me acuerdo el portal, ahora me tengo que fijar, pero no me acuerdo, viste que va a ser es el día de la niña y la mujer en la ciencia. Entonces me preguntaron un poco, yo conté algunas de las cosas que estoy contando acá, aunque en realidad bueno, pero podés contar a los que siguen estos conversatorios que nosotros en nuestra institución, yo sigo perteneciendo ahí, pero vos estuviste mucho tiempo en el museo antes de
jubilarte y de irte del museo, tuvimos pioneras mujeres. Sí. ¿Quiénes fueron y a dónde fueron? Contá, Gracias por el breve. pie. Bueno, yo las conocí justamente el 22 de diciembre, estaba buscando recién bien la fecha para decirte exacto. El 22 de diciembre se presentó digamos, de manera presencial, porque ya se había presentado virtualmente en pandemia en el invierno, me acuerdo, creo que fue en julio, en el canal de YouTube de la Facultad Nuestra, el libro Científicas de Acá, ¿viste? De las chicas que lo hicieron, que son 4 chicas, no todas científicas, hay una que es diseñadora. El libro es hermoso, yo lo tengo, es una belleza. Bueno, y hay un capítulo dedicado a las 4 pioneras de la Antártida, que son del museo, justamente, que yo las conocí, y sí, que ahora las vamos a nombrar. Pero esta presentación, yo en realidad fui, se hizo en eterna cadencia, fue muy linda, la organizó el CEPROFAR, que es el Centro de Profesionales Farmacéuticos, porque se lo habían pedido a una de las chicas de ahí, y bueno, yo fui porque figuro dentro de las científicas mujeres de acá en el Excel que ellos hicieron, porque además de tener, es un multimedia, además de tener el libro que habla de la gente que ya falleció, yo estoy viva, y además no soy tan importante como para estar ahí, pero de las argentinas fallecidas están más o menos todas las importantes. Ahora seguramente van a sacar un segundo volumen porque siempre van apareciendo nuevas investigadoras en distintos campos que la gente va sugiriendo. Bueno, entonces ellas querían y me lo sugirieron medio soplándome al oído, y de hecho lo hice en el medio de la presentación, conté de estas cuatro pioneras de la Antártida, que ahora voy a buscar donde lo tengo, que recién lo tenía abierto por acá. A ver, que recién justo te mencioné, te lo comenté, pero a ver, acá está. El que la llamaron las cuatro del Melchior, porque era en realidad donde fueron, que fue la época, ellas fueron en la década del 60 a la Antártida, por el Museo de Ciencias Naturales, bueno, las campañas antárticas fueron las primeras 4 mujeres, después por supuesto hubo varias, inclusive yo estuve en la Antártida siendo mujer también. Yo en realidad fui, no para investigar, yo fui en el dictado de Ecología Antártica para los suboficiales digamos, que están un año allá, que no tenían ecología antártica como materia, cosa que era realmente... Marambio, ¿fuiste? ¿Cómo? Fui a la base Marambio. Verano, en enero hace unos años, Pero a la base Marambio que yo fui hay... a Marambio, sí, exacto. Bueno, ellas fueron a Melchor, acá dice, bueno, en el verano dice 68-69, Irene Bernasconi, María de la Caría, Elena Martínez Fonti, Carmen Pujals, fueron las Pujals, sería porque era de origen, ella siempre me corregía, no era de origen catalán. Fueron las primeras científicas en llegar al continente blanco, abriendo el camino a muchas otras que en la actualidad forman parte de las dotaciones científicas en la Antártida. Las 4 científicas se desempeñaban en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y fueron convocadas a participar de la campaña antártica de ese año. Aportaron al conocimiento de algas, de esponjas, de algas marinas, esponjas silíceas, estrellas, erizos de mar y otros invertebrados, y realizaron estudios de microbiología ambiental, que eran en realidad las áreas de ellas 4, de cada una. Por ejemplo, Carmen era botánica, me acuerdo que yo fui a hablar muchas veces con ella, a mí me encantaba charlar con ellas porque era una cosa de sabiduría. En los 70, cuando te acordás, el doctor López hacía las famosas ceremonias del té a las 5 de la tarde, alguna vez invitaba a otra, y yo era una adolescente, qué sé yo, Con inquietudes. adolescente tardía, porque yo en realidad me recibí a los 21 de la licenciatura, y yo entré en el museo como estudiante, primero como voluntaria, después conseguí una suplencia, y así fui quedando, ¿no? En la época que no dependía bueno, Ciencia y Técnica en ese momento era Secretaría, no había ministerio, pero no dependía de Ciencia y Técnica, o Ciencia y Tecnología, como se llama ahora, se dependía de Cultura. Era la época del doctor José María Gallardo. Y me encantaba charlar con ellas, porque además de ser personas muy amorosas, creo que, no sé si todas, o casi, no sé si las 4, no quiero confundirme, pero estoy casi segura que ninguna de las 4 estaba casada, o sea, no tenían hijos ni nada. No me acuerdo si alguna de ellas por ahí sí, y sería viuda, pero por ejemplo Carmen, que era soltera, me acuerdo que ella cuando yo empecé a tener a mis chicos, y qué sé yo, que hablábamos de los chicos, y me hablaba como una abuela, ¿no? Y me decía, tráemelos, y que yo cuando los chicos venían al museo, que mi marido a veces me venía a buscar, se los llevaba, subía al piso de botánica a mostrárselos, bueno, y aprendí un montón escuchándolas, pero más que de ciencia, de la vida. Y lo que sí sé que fue muy duro para ellas, o sea, ellas estuvieron muy unidas, porque no fue fácil en ese momento, imagínate, en los años 60,
Pero ni en los 60, ni era en plena los... época de Onganía. Vos imaginate las Fuerzas Armadas, el gobierno militar con ni en los mujeres. 60, ni en los 70, ni en los No, 80. pero más en los 60, que no había ido nunca nadie, nunca había ido una mujer a la Antártida, las miraban con ojos raros, entonces estuvieron muy abloqueladas, ellos lo contaban, y eso fue una gran, digamos, fue un gran logro del museo, realmente. Por eso es muy importante que vos comentes que, claro, con respecto al día este que se va a conmemorar, que el Museo de Ciencias Naturales fue pionera en el tratamiento de las mujeres en la ciencia. Yo contaba en la nota esta que me hicieron, me mandaron las preguntas para que yo las contestara, si yo fui motivada. En realidad, yo tuve mucha suerte, porque a pesar de ser de una generación donde la mayoría de mis amigas, sus padres le pasaban como a vos, que por ahí no habían tenido una profesión, o eran comerciantes, o habían sido, que también fueron primera generación de profesionales, la gente de mi edad. En mi caso en particular, yo tenía a mi papá médico, que fue un gran endocrinólogo, murió joven, pero fue discípulo de Jusey, el primer Nobel de la Ciencia Argentina, y mi mamá, que era arquitecta y fue una de las primeras mujeres arquitectas que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Tardó mucho en recibirse porque cada vez que quería terminar la carrera estaba embarazada con alguno de nosotros, porque se casó muy joven. Pero de todas maneras me motivaron un montón. Yo siempre fui una nena muy curiosa y así como hoy hablo hasta por los codos, cuando era chiquita, según mi vieja era peor. Entonces, ya a los 2 años, en ese momento no había ni sala de 3, los nenes empezaban a ir al jardín de infantes a los 4, y mi vieja fue a hablar, por favor, un jardín de infantes inglés privado que teníamos a la vuelta, porque ni hablar que yo después fui, digamos, producto de la escuela y de la universidad pública toda mi vida, ¿no? De jardín hasta el secundario y la universidad, pero en ese momento no me aceptaban en ningún lado, entonces por lo menos en sala de 2, mi mamá me enchufó ahí con los nenes de 4, porque no me aguantaban, porque había nacido mi hermana, y yo no me aguantaba. Entonces yo no me acuerdo de eso. Yo, la verdad que lo que me acuerdo es de cuando estaba en sala de 4 en la escuela pública, en el Instituto Bernasconi. Un paréntesis, todo esto que vos contás sobre tu vida y tus inquietudes, yo creo que lo podemos extender a todos y todas aquellas que elegimos la ciencia como modo de vida, independientemente de los altibajos desde lo económico, ¿no? Viste que yo mencioné que a mí me gusta decir que la ciencia es política, y de verdad la ciencia es política. Sí, seguro, claro. Y por suerte, a partir de la fuerza imparable del movimiento feminista en la Argentina, todo eso cambió, porque por ejemplo, hay en el CONICET hay más mujeres que hombres. Sí, ahora es la primera vez que hay una presidenta mujer, Ana Franchi, que de hecho no había presidenta. Bueno. El famoso techo de cristal que no te dejaban llegar, ¿viste? Directoras de institutos. Bueno, pero tenemos antecedentes. Después del doctor Carro hubo una doctora que ahora se me fue el nombre, que estuvo... ¿Pero era presidenta años. O fue interina? Me parece, no sé si era, no me acuerdo. No, ¿sí? Fue presidenta de CONICET, sí. Bueno, Ana es la segunda presidenta. Bueno, o sea que fíjate, el CONICET tiene una mirada de vanguardia al respecto. Totalmente. Y yo lo celebro porque el otro día en mi Instagram, conversando con la directora del C3 por un tema particular que me consultó a partir de la exposición que podemos mencionar al final. Invito a todos y a todas que lleven a sus niños y niñas a visitar, que se llama Océano Volverse Azul, va a estar hasta el mes de junio y luego va a ser itinerante por el país. Le comenté al pasar, le digo, ¿sabés lo que pasa? Contá dónde está la exposición, contá dónde está. Guadalupe Díaz Constanzo, que es la directora del Centro de Cultura de la Ciencia, que funciona en el Polo Científico, acá en Palermo, en Godoy Cruz. Porque seguro si no van a preguntar después, ¿viste? Por eso te decía. Y hace poco se inauguró esta exposición que se llama Océano Volverse Azul, para acercar el océano al público y comprender que somos océano y que todo lo que ocurre en los continentes está de alguna manera determinado. El Polo Científico Tecnológico es fabuloso. Yo estuve con mi hija actriz, fuimos varias veces fuimos a ver la obra de la nieta de, ¿cómo se llama esta? La esposa de Pascualini. De Pascualini, fuimos a verla ahí, ya la habíamos visto en el San Martín, pero la fuimos a ver ahí. Yo la había visto, en realidad mi hija no la había visto y yo la llevé
cuando la dieron en el Polo Científico Tecnológico, y todas las actividades que... Bueno, vos sabés que yo escribí una vacaciones de biografía. invierno. Escribí una biografía autorizada por la propia doctora Pasqualini sobre su vida, porque también fue una pionera, porque Totalmente. vino a la Argentina en plena Segunda Guerra Mundial, en barco, llegó a Chile, después viajó hasta Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires, y fue una pensión, y empezó a trabajar con el doctor Bernardo Jusay, primer presidente del Sí, mi viejo CONICET. la conoció. Me acuerdo que mi papá contaba que ella le dijo a Pasqualini que se casaba si no le prohibía seguir con su profesión. Papá siempre contaba. Era divina, es divina. Bueno, es muy importante esto, porque, como te decía, la ciencia durante mucho tiempo, hasta no hace tanto, en nuestro país y en el mundo en general, como en tantos otros ítems de las actividades humanas, fue muy machista. Y en el imaginario popular, cuando alguien menciona que es un científico, se imaginan en general a un hombre canoso de edad, hablando difícil, con un guardapolvo puesto y menospreciando, como contabas Y los vos, pelos que había... parados como Einstein, más o menos. No, y menospreciando el esfuerzo de tratar de hacer acceder al público lo que uno puede descubrir como novedad, ¿no? Porque, digamos, de nuevo, también ahí surge una discusión que, desde mi humilde opinión, es estéril, que es esto de ciencia pura y ciencia aplicada. Es decir, un Estado que apoya la ciencia puede tener prioridades hacia determinadas áreas en donde quiere invertir para que haya desarrollo científico y tecnológico, aumente la calidad de vida de las personas, o la disponibilidad de esos productos que surgen de la ciencia y la tecnología, y con eso generar puestos de trabajo de calidad y favorecer a la sociedad, porque en un país como el nuestro, en donde la ciencia y la tecnología es financiada mayoritariamente por el Estado, hay una responsabilidad enorme, que yo la sentí siempre sobre mis hombros, de contarle al público para qué sirve lo que hacemos. Sí, Entonces, además, viste, los por eso yo proyectos de celebro ahora. investigación y desarrollo que se hacen con las empresas, en mi época no existía eso vino después, por eso está muy bueno. Como vos bien decías, estaba mal visto, pero hoy en Y sí, día... bueno, era mala palabra que se Vos mezclara el fíjate que en ámbito pandemia, privado. si no hubiera existido eso, todos estos desarrollos que se hicieron de los barbijos y de los tests y todo lo que se hizo habría sido imposible realmente sin ese tipo de proyectos. Yo celebro, y te contaba que en una de las historias, a partir de esta conversación con Guadalupe, yo le dije, ¿sabes lo que pasa, Guada? Le digo, la naturaleza es feminista. Estábamos hablando de las ballenas y de los grupos de ballenas, que en general son madres o hermanas que viajan con las crías en las rutas migratorias, dependiendo de la época del año, hacia los lugares de alimentación o a los lugares de parición, en donde tienen a sus ballenatos. Y esto lo puedes extrapolar a cualquier otro organismo. Yo creo que la Sí, naturaleza es... hoy justo en la nota que esta que te contaba antes, escribí, porque una de las preguntas tenía que ver con cómo veía yo el tema de la mujer en ciencia, ¿no? Y en realidad, a pesar de ese famoso techo de cristal, que ahora estamos, por supuesto, en esa transición para mucho mejor, digamos, viendo que esa situación se zanje, todavía falta, pero vos fíjate que justamente las mujeres, por naturaleza, no solamente en la especie humana, sino vos mencionabas recién a los cetáceos, los mamíferos en general, tenemos mucho más sensibilidad, digamos, lo femenino tiene mucho más sensibilidad por una cuestión biológica que lo masculino. Entonces, una mujer en un determinado puesto de trabajo, el otro día estaba leyendo una nota muy interesante de Naciones Unidas relacionado con el rol de la mujer en la adaptación al cambio climático, ¿no? Porque en África, por ejemplo, en muchas de las poblaciones que están al nivel del mar, las mujeres están solas, digamos, que tienen que criar a sus hijos, o porque las parejas o los maridos, no sé, están laburando lejos, o porque las abandonaron, pero en general son familias prácticamente monoparentales, y la mujer tiene que ir a buscar el agua, la leña, y un montón de cosas re lejos, y
y cómo está relacionado. O sea, había una agenda totalmente divorciada. De hecho, Sergio Alguerzábal hace un tiempo me hizo una nota en su programa Sábado Verde sobre este tema, porque cuando salió el informe del panel intergubernamental de cambio climático, la ONU decidió unir la agenda de la mujer, digamos, lo femenino, con la adaptación y la mitigación al cambio climático, porque estaban completamente separadas. Entonces coincidís conmigo de alguna manera que la naturaleza es feminista. Sí, totalmente, totalmente. Habría que explicarlo un poco más, pero bueno, pues ya llevamos una hora. Si te parece, por eso, que vayamos. No, pero hablemos un poco de la actualidad, porque si no nos van a decir que les creamos una falsa expectativa. Contame un poco tu visión de la exploración sísmica, después yo te cuento un poco la mía. En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero está bien tener un disenso, porque no todos pensamos igual. Así que contame un poco cómo lo ves esto, cómo lo ves en general, digamos, esto de la exploración. En general, a ver, es cierto que el cambio climático, y es indiscutible, pese a que personajes como Milei lo nieguen, es producto de las actividades humanas desde la revolución industrial a esta parte, es decir, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Y que al comenzar a utilizar combustibles fósiles, sean hidrocarburos o carbón, para generar energía, desarrollar tecnología y mejorar en los procesos productivos, automáticamente esto comenzó a incrementar la cantidad de lo que se conoce con el nombre de gases con efecto invernadero, que llevaron al calentamiento global y que hoy son responsables de que, por ejemplo, nuestro planeta no pueda disipar el exceso de calor hacia el espacio por la presencia de estos gases, fundamentalmente el dióxido de carbono, pero hay otros, y rebote en la atmósfera en vez de perderse ese calor hacia el espacio y vuelva hacia la Tierra y rebote y vuelva hacia la Tierra, y con eso se produce el calentamiento global. Aumenta la temperatura de los océanos. Ustedes saben que el 71% de la superficie de nuestro planeta está recubierta por océanos, y eso genera una serie de cambios que generan modificaciones a nivel global. En el clima, cuando hablamos de clima, es bueno decir que nos referimos a series de 30 años valores mínimo. de temperatura, humedad. Exactamente, o de más de 10, digamos. No, porque el clima, digamos, la climatología como ciencia. El clima para mañana. El clima para mañana. No, eso es tiempo meteorológico. Si alguien te dice el clima para mañana, eso es el tiempo, exactamente. Exacto. Bueno, el clima está cambiando, es decir, todas estas series de muchos años se ve que hay incrementos. Y recién los grupos de científicos que estudian el impacto del cambio climático en nuestro planeta, en el último informe que vos acabas de mencionar y que seguramente lo leíste. Se presentó en agosto el informe físico, ahora viene el informe ecológico y ya se filtró información y estoy horrorizada con las cosas que dicen. Bueno, pero acortaron ese deadline que teníamos del año 2050 para que la cosa sea irreversible y lo ubicaron en el 2032. Entonces, sí, el problema que nosotros tenemos es que existe una necesidad urgente de reconversión de dónde obtener la energía. Hoy nuestro planeta debe tener cerca de 8.000 millones de habitantes. Está bien, pero eso contradice un poco pero a ver, yo entiendo a dónde vas, a la transición que se necesita. Porque bueno, pero por eso vos me preguntaste cuál es mi idea. Claro, pero eso contradice de alguna manera tanta urgencia por la exploración sísmica, que en realidad vamos a hablar de la exploración. Bueno, pero por eso, déjame llegar a ese punto. Está bien, porque los geofísicos tienen incluso mi hijo incluido, que es geofísico, muy serias dudas de que en esta exploración sísmica, que va a causar bastantes problemas para, como vos bien sabés, para la fauna y la flora en todos los kilómetros cúbicos de agua donde va a impactar la vibración, hay, digamos, después de la exploración esta ultraprofunda, que si bien ya se había hecho antes algo similar, era en aguas someras y no en aguas ultraprofundas, que esto va a ser la primera vez ahora en la Argentina, de ahí a que se explote, hay un trecho muy grande, y como dicen la mayoría de los geofísicos, es muy probable que petróleo no haya. Gas van a encontrar, seguro, porque gas ya hay y lo están explotando, pero no petróleo, es muy probable. Bueno, pero por eso, lo que yo creo
Pero el gas también es, produce efecto invernadero, es un hidrocarburo, así que es derivado. Así que... Sí, tal cual. Pero lo que yo trataba de expresar es que la discusión pública entre quienes están a favor y quienes están en contra, creo que corre el eje del peligro. Es decir, yo no creo que buscar gas y petróleo con los métodos tradicionales sea tan perjudicial. Y ahora lo que se habla un poco es... lo de los métodos tradicionales, que el otro día le contabas muy bien a la chica esta que te hizo la entrevista en el Partido de la Costa, en un vivo de Instagram, cómo se hacía antes. Vos me mencionabas gente del museo. Yo no soy experto en No petróleo. importa, pero contalo porque es interesante. Contalo porque es interesante, porque la gente no sabe que hay una forma de hacerlo que no sea con esta exploración sísmica. Claro, lo que pasa es con el bombardeo, digamos, de aire comprimido. La forma tradicional de buscar sitios donde potencialmente puede haber, digamos, cavernas donde hay crudo, que es el hidrocarburo crudo, o gas, que es producto de la acción de millones de años de trabajar esa materia orgánica y deriva en eso, es que se hacía estudiando, por ejemplo, en los fondos oceánicos, con sacabocados en el lecho del océano, analizando los sedimentos en microscopio, y esos sedimentos siempre estaban asociados, hasta donde yo comprendo, obviamente un geólogo o un paleontólogo vinculado con el petróleo lo va a poder explicar mejor que yo, pero hasta donde recuerdo... No, pero vos lo sabés, Luis. Seríamos colegas. Desde barcos oceanográficos. Lo que hacían era buscar asociación, con buques oceanográficos, mandaban un sacabocado hasta el fondo, salía el perfil, analizaban la muestra y existía una asociación entre restos de microorganismos que forman parte del plancton marino, que están recubiertos con una protección de carbonato de calcio, y cuando morían esos individuos, ese carbonato de calcio caía al fondo y formaba parte de esa arenisca, que son grupos que nosotros llamamos en la jerga de la ciencia, coccolitoforios o foraminíferos. Entonces, si estaban presentes, potencialmente se hacía una perforación exploratoria a ver si se encontraba o no. Eso requiere tiempo. En cambio, claro, requiere me acuerdo Esteban Boltoscoy, ya fallecido en el museo, que él estudiaba estos foraminíferos y contaba de esta asociación, tenía montones de trabajos científicos, pero es como vos bien decís, esto es un poco como la minería del tipo con la lamparita que se metía en el túnel y buscaba la brecha de oro frente a la megaminería que explota montaña. Esto es más o menos lo mismo, o sea, es mucho más fácil hoy con la tecnología, que pasa un barco, con sensores, ¿no? Y que tiren aire comprimido. Entonces, el tema es que en la actualidad existen buques que utilizan un método que se llama prospección sísmica. La prospección sísmica, en la popa, en la parte trasera del buque, hay un aparejo de hierro y cables gruesos que tienen hasta 7 kilómetros de longitud y pueden ir 3 cables o hasta 6 cables que miden 7 kilómetros de longitud y que cada tantos metros tienen un orificio en donde lo que hacen es generar explosiones secuenciadas, como secuenciadas a lo largo de todo ese cable, como si fueran las ametralladoras que tirábamos cuando éramos chicos en Navidad, que hacen Sí, exacto. Aire a alta presión que generan ondas expansivas que están en el orden de los 240 y 260 kilohertz, viajan hasta el fondo del lecho marino, como vos decís, en ultramar, a miles de metros de profundidad, traspasan ese lecho marino, rebotan en las distintas estructuras geológicas conforme ese lecho marino, regresan a la superficie y con los sensores, que podemos usar una metáfora, que son como los radares del biosonar o que permiten ver cómo es, se construyen en programas especiales imágenes en 3 dimensiones de lo que hay debajo de ese lecho, y los geofísicos o los geólogos pueden establecer que hay asociación con potencial presencia de hidrocarburos, ya sea gas o petróleo. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema que yo veo desde mi perspectiva, humildemente, y esto lo estoy diciendo como científico, como individuo, no estoy hablando en nombre de ninguna institución, es que el problema que el público habla es, vamos a tener las costas de la provincia de Buenos Aires con petróleo si hay derrames de petróleo. Y la verdad, que yo creo que el eje de la discusión no debe centrarse en la potencialidad de una invasión de olas de petróleo crudo, sino en el método que se Claro, en el utiliza riesgo de la para la búsqueda de exploración, no de petróleo. la explotación, que vendría después. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque con los métodos tradicionales se tarda mucho en hacer una prospección, una búsqueda por unidad de área. Ahora hay 4 zonas que se llaman CAM, que son áreas de mar abierto, a más de 300, 400 kilómetros de la costa, y eh, esta prospección sísmica, el impacto sonoro es tan fuerte que, para decirlo clarito, liquida a la fauna marina, que está cerca de esos buques que realizan esas prospecciones. ¿Cuál es el problema? Que se requiere para cualquier actividad extractiva de cualquier recurso un estudio de impacto ambiental. Y el problema es que los estudios de impacto ambiental, en este caso particular, son horribles. Lo que poco que pude ver son espantosos. Son fácilmente refutables por Sí, no tuvieron en cuenta esto. alumnos curiosos de séptimo grado. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, toda la discusión que hubo entre el Ministerio de Ambiente y las empresas, Equinor, Shell, YPF, que son las que hacen este tipo de prospecciones, es que la discusión era, bueno, ellos en sus protocolos decían que se fijaban con observadores a bordo si había fauna marina presente en 500 metros a Eso cada lado del buque. es tan pueril que yo no puedo creer Y que hayan dicho dijeron, eso. no, esto está mal, a 500 metros no, mírenlo a 1000 metros. De nuevo, los cetáceos que utilizan biosonar se comunican no a 1 kilómetro, a 10, a 12 kilómetros de distancia. Y si se encontraran ballenas migratorias a 3 kilómetros de donde se hace esa prospección sísmica, les También estallan los tímpanos, se desorientan y mueren. Lo terminan mismo ocurre varadas. con los cardumes, que pueden afectar hasta la vejiga natatoria de los peces que están Bueno, por presentes eso o la gente, los cercanos a eso. pescadores se oponen, porque Obviamente el que no. stock de merluza, la última vez Bueno, que fue bueno, la pero de prospección nuevo, somera, fíjate que un desapareció. problema. Pero Irene, un problema lleva a otro. Los pescadores tienen que cuidar los stocks. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero es el organismo nacional que desde hace décadas estudia las rutas migratorias, las curvas de crecimiento y la biología de las especies de interés comercial de nuestro país, que no son tantas, son entre 12 y 20, Bueno, lo que yo te digo, digamos, hasta que vamos a decir reapareció 20. el stock de merluza, que es el pez más comprado, digamos, como filé, ellos decían que cuando fue la última exploración en aguas someras, que tampoco es ultra profundo como en este caso, que va a ser la primera vez, en aguas someras dice que tardaron más de un año en recuperarse los stocks de merluza, por eso estaban tan preocupados. Por eso, y para que nuestros, no digo oyentes, sino televidentes de YouTube, Sí. Bueno, puedan sí. comprender, la costa tiene 4.500 kilómetros de costa marina, sin contar la parte insular. Si contamos la parte insular de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y todas las islas que hay en nuestro sur, esas costas se extienden a 5.500 kilómetros. Y una vez que ingresás en la rompiente y te alejas de la costa, son 200 millas náuticas que ocupa lo que se llama plataforma continental. Nuestra plataforma continental en promedio no supera los 200 metros de profundidad. Luego viene el talud continental, que es como un escalón abrupto, en donde hay una continuidad geológica y que pasamos de 200 metros de profundidad a 3.000, 4.000, 6.000. Claro, bueno, justamente ahí es donde lo van a hacer. Esta razón hizo que hace muchos años, creo que en el año 2004 comenzaron las reuniones, yo participé entre el 2004 y el 2008 de estas reuniones de profesionales de distintas especialidades, que se conformó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental.
y que nuestro país presentó todas las evidencias científicas para correr el límite claro, a 300. hacia mar abierto. En el año 2016 las Naciones Unidas lo aceptó y se incorporaron 1,7 millones de kilómetros cuadrados Era de 200 a a nuestro mar 300, ¿no? argentino. Exacto. Pero no los recursos, 350. pero no los recursos, por eso pueden pescar en la Sí, milla. sí, espera, Irene. De 200 millas náuticas a 350 millas náuticas. ¿Por qué? Porque en el lecho oceánico hay continuidad geológica. Eso sí, pero ¿qué pasa con los buques que están en la milla 201? La Argentina tiene potestad sobre todos los recursos potencialmente explotables que hay del lecho marino para abajo. ¿eh? Lo que pasa que a grandes profundidades es más difícil la extracción. Claro. Y además tiene la responsabilidad de velar por los recursos vivos, que son recursos renovables, que se encuentran en la columna de agua. Hasta las 200 millas náuticas es zona económica exclusiva de la Argentina. De las millas 200 a la 350, la Argentina debería tener la responsabilidad de poder decirle a los buques, que si bien son aguas internacionales, mire señor, acá puede pescar esto tanto o esto tanto, como hace el INIDEP, que pone épocas de captura de determinadas especies. ¿Pero eso se controla? Bueno, para controlar hace falta recursos, y para que haya recursos se requiere, por ejemplo, que haya disponibilidad de reservas, se requiere no estar dependiendo del Fondo Monetario Internacional, se requiere de que haya salarios mínimos. Sí, no, lo que a mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Más allá de todo el tema... Cierro la idea. Sí. La Argentina, para salir del desastre en que quedamos después de los últimos 4 años del gobierno del expresidente Macri, requiere desarrollar su potencial. Y para desarrollar su potencial, tiene que tener una visión estratégica para pensar planes a mediano y largo plazo, no a la inmediatez. Entonces, la prospección sísmica lo que hace es generar un impacto en la biodiversidad marina que por ahí permite cubrir grandes áreas para ver si hay pozos de gas o de petróleo. Pero el impacto que tienen nuestra fauna marina puede tener un costo hasta su recuperación, como dijiste vos con el caso de la merluza en el pasado, que la verdad que vamos a terminar perdiendo este dinero. Y, entre otras cosas, totalmente, para recuperarlo, en el caso de que encuentren pozos nuevos offshore, más allá en mar abierto, lo que corresponde como regalías es tan insignificante que para que tenga una significancia. No, además el tiempo, escúchame, lo que me explicaba mi hijo, que es geofísico, y también esto te lo dice cualquier geofísico, el problema es que hasta que se pueda recuperar $1, va a pasar mucho tiempo, porque después de esa prospección vienen individualizar el lugar, hacerla, en el supuesto caso que encuentren lo que necesitan encontrar, ¿no? que están buscando petróleo. En el supuesto caso, que no creen que haya, pero bueno, suponete, encuentran petróleo, hasta que empiezan a explotarlo, lo transportan, lo exportan y lo cobran, pasan 2 décadas mínimo. O sea, que no se va a poder pagar la deuda. O sea, sí, es a largo plazo, pero no se va a poder pagar la deuda externa. Bueno, por eso yo te digo, Irene, que se debería tener en cuenta todos estos aspectos en una situación de emergencia, en donde el público ya sabe la situación en la que estamos con la deuda delirante que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no la vamos a ver paga nuestra vida, ni siquiera si nuestros hijos lo van a ver paga. No, seguro, pero la opinión que yo tengo respecto a las prospecciones sísmicas es que el costo ambiental al corto plazo va a ser mucho más alto, porque vos decís, los pescadores están en contra. Claro que están en contra. Claro que están en contra, pero también vos tenés otro problema, que la flota pesquera artesanal de mediana altura y la de altura tiene que también adaptarse a situaciones en donde, por ejemplo, se reemplace lo que se llama la pesca de arrastre de fondo, que destruye ecosistemas que tardan miles de años en formarse, sobre todo más cerca de nuestra. Bueno, yo tengo entendido que el INIDEP, mira, la vez pasada conversando con gente del INIDEP,
Yo tengo entendido que ellos hicieron un plan de reconversión de redes, hicieron incluso un modelo de pero red de que no nuevo, destruye, pero no, ¿sabés que no logran que la gente lo cambie por el costo? ¿pero por qué? Por plata, Obvio, porque no tienen el entonces, dinero para de construirla, nuevo, usan las de viejas porque no. nuevo, la relevancia de la presencia del Estado en brindar créditos que permitan a los pescadores, independientemente de si son cooperativas pequeñas de pesca costera, de mediana altura o de altura, es necesaria, porque todo eso tiene un costo. Entonces, de nuevo, no estamos hablando de ecología, estamos hablando de economía, y ni vos ni yo somos economistas. Entonces, No, claro, lo que pasa es que simplemente economía y yo ecología tienen la señalo misma raíz. como ecólogo marino que las prospecciones sísmicas son dañinas al corto plazo, que se debe pensar con racionalidad y además se debe tener en cuenta algo que es las regalías potenciales que quedan para el país, que deberían ser mucho mayores, y también lo que se llama remediación ambiental. Vos estás jodiendo acá, tenés que poner dinero para mejorar allá, dentro de lo que son las Sí, los mismas pasivos tecnologías. ambientales Porque, siempre quedan como tal. bueno, Mira, mi por eso, experiencia pero bueno, muestra la que Argentina necesita energía para salir de donde está. Y esa energía todavía depende de la quema de combustibles fósiles, lamentablemente. Ahora, nuestro país firmó un compromiso para minimizar la liberación de gases de efecto invernadero. Si bien no somos un gran emisor, porque los grandes emisores son las potencias globales que están en el top 5 de los productos brutos internos anuales, estoy hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Canadá, de Japón, de Alemania, y la verdad que tenemos que planificar una transición hacia energías limpias, pero también tener en cuenta que requerimos de esta energía, minimizando el impacto ambiental, no perjudicando a la población, ni perjudicando a los recursos naturales renovables que provienen del mar argentino. Y en este sentido, siempre me remito al artículo 41 de la Constitución Nacional, que es bien claro y que dice que el Estado es responsable de brindarnos a los ciudadanos un ambiente sano en el cual desarrollar nuestro trabajo, nuestra vida y demás, y también es responsable de asegurarse que las generaciones futuras puedan tener stock de merluza, stock de abadejo o de lo que diablo fuere. Y esto requiere una planificación estratégica que excede al país, que tiene que sí, pensarse a yo te nivel digo, cuando regional. yo veo, por ejemplo, el informe de impacto ambiental de Equinor, ahí te das cuenta que en realidad hay mucha ignorancia. O sea, por supuesto que No es ignorancia, ¿eh? hay cosas que no se ponen por Es omisión. ajustarse a Bueno, hay las cosas, reglas pero hay de cosas estos que no se ponen informes por omisión, que, pero hay otras cosas que que no se están, ponen porque no saben que tienen que buscar la forma de mitigar eso. Ese es el tema. es que, bueno, ahí está la presencia del Estado de la que yo hablo, que es Claro, necesaria. bueno, pero no, ¿Cuál no, es la no, no mirando a un responsabilidad de extremo las, o a dos. cuál es el objetivo de las empresas, Irene, sobre todo de las grandes Sí, ganar multinacionales? plata, ganancia, ganancia. Invertir para. Maximizar ganancia minimizando el tiempo para que Exacto, las acciones den créditos a los inversionistas en las asambleas anuales de exacto, los exactamente. Como las mismos. mineras, como cualquiera. ¿Cuál es la función del Estado? Regularlo. Y si hay algún tipo de pasivo ambiental como consecuencia de esa explotación o de esa búsqueda de recursos, hacerlo pagar. Y ahí es donde tiene que estar presente el Estado. Luis, que veo que no sé, no, te noto como que se está cortando, a veces cuando vos hablás, no sé si vos me escuchás bien, yo tengo la señal al máximo de internet, Yo te escucho bien y tengo la señal al pero máximo. no sé, yo en la grabación tengo miedo que va a salir, vas a ver, como medio como entrecortado esta última parte. Bueno, igual ya llevamos más de No, una pero hora y pico. para cerrar Dale, la idea, andar redondeando, ¿viste cómo hacen para en cerrar la idea, los programas de la yo, tele? el eje está corrido, no hay derrames masivos de petróleo en la costa porque las plataformas offshore tienen planes de contingencia en caso de derrame o pueden cerrar una válvula. El problema tiene que ver con el método de prospección sísmica que impacta sobre la fauna marina, sobre la megafauna marina, que así como al inicio hablábamos de tus plecópteros que eran indicadores ambientales o Sí, especies de igual en el mar centinela, no hay. En el mar no, hay en el mar otros, no hay. pero no Bueno, esos. los otros son los cetáceos, los mamíferos marinos, o las tortugas marinas, o las aves marinas, que están en la cima de esas redes tróficas que son necesarias para que todo funcione, y que
cualquier cosa que ocurre desde el plancton hasta las ballenas, el efecto termina mariposa, como o el efecto dominó. Con los contaminantes como los metales pesados, los agrotóxicos, los componentes orgánicos que vienen de los continentes por todos los venenos que metemos en la agricultura industrial y demás. Entonces, no tenemos tiempo, pero tenemos que planificar una transición, y esa transición tiene que acortar esos tiempos, y hay que cobrarle a los que explotan las regalías que corresponde y lo que se llama remediación ambiental. Pero vos sabés que no quieren invertir, o sea, no quieren dejar de ganar. Fíjate lo que pasa con la soja o lo que pasa con los minerales. O sea, el agua, por ejemplo, no es considerado un insumo importante. Ahora que el agua está faltando en el Paraná, que en realidad sí hay un choque, justamente del Paraná lo conozco bien, porque es el tema en el que laburé casi toda mi vida. Realmente no, sí, hay una cuestión que tiene, también estamos pasando un año de la Niña, que de mucha sequía, y hay un tema también de cambio climático, pero el modelo de producción, o sea, es una cuestión multifactorial. El modelo de producción, sí, claro, la extensión de frontera agropecuaria, la soja, fíjate que cuando China, por ejemplo, nos compra soja, ¿por qué te crees que no, ellos con el territorio que tienen, tan enorme, vos te crees que no pueden cultivar soja? Lo que pasa es que tienen 1/3 de la población mundial, que son chinos, el país más grande del mundo en cuanto a población, no en cuanto a territorio, porque bueno, viene después de Rusia, pero también es grande, pero tiene la mayor parte de la población mundial, 1/3 de la población mundial son chinos. Entonces los tipos necesitan el agua para los humanos. Entonces la soja, que chupa tanta cantidad de agua virtual, como se llama, ¿viste? Deja una huella hídrica enorme, no están pagando esa agua como insumo cuando te están comprando la soja, ¿entendés? Bueno, entonces, lo mismo, como decías vos, pasa con la ganadería, porque sí, la ganadería ya no es con los minerales, con todo. Bueno, en nuestro país la ganadería pasó de ser extensiva a ser una ganadería en feedlot. Es decir, sí, lo de los feedlot es tremendo. Bueno, entonces, fíjate vos, si un país con el potencial nuestro no requiere de una presencia del Estado. Pero más vale, por supuesto. Entonces, sí, lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber una transición, que se tiene que acortar los plazos, que la prospección sísmica no es beneficiosa para los recursos renovables de nuestro mar argentino, y que tenemos que ser un poquito más inteligentes y pensar planes estratégicos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la iniciativa Pampa Azul, que se relanzó en el año 2020, menos mal, desde sus inicios, está pensada a 10 años, se interrumpió durante el macrismo, ahora está pensada hasta el 2032. Tenemos la Ley Federal de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que nos garantiza llegar al 1% del PBI anual nacional de inversión en ciencia y tecnología. Países como Canadá o Alemania están cerca del 4,5%. Sí, entonces estamos todavía muy lejos y no podemos darnos el lujo de tirar el agua que está en el continente. Absolutamente. Lo que está pasando en el Paraná es tremendo. Entonces, yo les recomiendo... Yo lo que digo es necesaria una transición inteligente, tiene que haber un Estado presente que controle, tiene que existir la capacidad de que las leyes que están se cumplan, y aquellos que infringen la ley se sometan a esa ley. Quería comentar, pero antes de que terminemos, quería recomendar, cerramos, porque si no esto no lo va a ver nadie. La semana pasada participé de un Zoom de la que organizaron las Chicas Poderosas, se llama así, es un grupo de periodistas, mujeres, que publicaron entre distintas notas de distintos lugares del país, también, porque es una cuestión muy federal, me encantó eso, pero sobre todo a mí me interesaba el tema del Paraná. Justamente les recomiendo una nota, el Zoom, la página de ellos se llama Territorios y Resistencias, lo pueden buscar así en internet, Territorios y Resistencias, y recomiendo de todas las notas, la nota del Paraná, la entrevista que le hicieron a las pescadoras de las cooperativas mujeres, a las pescadoras mujeres, y está todo hecho por periodistas mujeres. Es muy interesante la mirada de género, ¿no? Bueno, ya que estamos cerca de... Sin duda, Irene, ¿sabes por qué es interesante? Porque la naturaleza es femenina. Es femenina, sí, feminista. Bueno, Luis, yo te súper agradezco este espacio, ahora enseguida va a quedar subido al canal, ahora te voy a pasar el link para que vos también lo puedas compartir. Y muchas gracias. Agradezco la invitación, y a aquellos que se les hizo un poco largo, no importa. Me disculpo, pero lo que pasa es que siempre que converso con Irene,
Se nos hace difícil. Conversamos mucho por WhatsApp nosotros, así que bueno, esto fue un poco más formal. Bueno, un beso grande y gracias, Luis. Un beso y gracias a todos los que viralicen esto para ponerlo en la agenda pública de la discusión. Eso va a depender de nosotros ahora de mandar el link. Bueno, besos. Un beso Gracias grande. por la invitación. A vos. Chau, chau.